Si yo nos hiciera una mini encuesta, aquí llamaríais vosotros un clásico, y podemos ampliar, podemos ampliar a libros, a películas, a series, a música, a cuadros. ¿A qué llamaríais clásico? Una pequeña encuesta, no me da tiempo a más porque tenemos el tiempo muy limitado además, pero decidme 3 o 4 personas, ¿a qué llamaríais clásicos? A dos cosas, a los que han hecho historia, o sea, por alguna cosa en especial, y a los de la época clásica, de tipo... ¿Grecolatina? Sí. Podría ser un clásico. ¿Por qué decimos que algo es clásico y por qué decimos que no es un clásico? El libro de este señor se llama ¿Por qué leer los clásicos? Y tras una pequeñita introducción, él va hablando de sus clásicos. Os asombraríais un poco si vierais que cuando Italo Calvino habla de sus clásicos, los clásicos que le han impresionado a él, habla efectivamente de los griegos, habla efectivamente de los autores antiguos, de los que han pasado a la historia, pero habla también, mencionándolo como clásico, por ejemplo, a Mark Twain, el autor de Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn. Mark Twain aparece citado en los clásicos de Italo Calvino. Y aparece citado Robert Louis Stevenson, el autor de La hija del pirata, entre otras cosas. Y claro, también aparece citado naturalmente la Odisea. Ahí no menciona como clásico Robinson Crusoe. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque un clásico va mucho más lejos de esas definiciones que vosotros habéis dado y que son ciertas todas. Que nadie, ningún autor nunca dice voy a escribir un clásico. Quiero escribir una obra que sea un clásico y que perdure por los siglos de los siglos y siempre tenga algo que decir. Bueno, pues va y no. La mayor parte de las obras que nos encontramos y que podemos decir que son clásicos ni se escribieron para perdurar, ni la persona que la escribía pensó nunca que su libro se iba a convertir en un clásico. Pero es que os digo lo mismo, con la música igual. Pensadme en una canción, pensadme en un grupo musical, pensadme en una película. Por ejemplo, guste o no guste, los Rolling Stones son un clásico de la música. ¿Ellos pretendieron ser un clásico? No. ¿Vale? El autor de la saga de la Guerra de las Galaxias no pensó en hacer un clásico, pero la Guerra de las Galaxias son un clásico del cine hoy en día, sin vuelta de hoja. Con los libros nos pasa lo mismo. Cuando Cervantes, allá finales del siglo XVI, muy finales del siglo XVI, ya prácticamente siglo XVII, después de llevar toda una vida escribiendo, malcomiendo de la literatura, escribiendo libros que él pensó que iban a pasar a la historia y que serían su obra maestra absoluta, el Persiles y Segismunda de Cervantes. Cervantes estaba convencido de que el Persiles y Segismunda sería su obra maestra que atravesaría siglos. ¿Alguien ha leído el Persiles y Segismunda? En cambio, cuando Cervantes escribe... ¿Cómo se llama Sancho Panza? Don Quijote la Mancha. Se llama La vida del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cervantes se cree que está escribiendo un cuentecito corto que no iba a tener más de 10, cuando Cervantes empieza, él contaba como que tuviera 80, 100 páginas, no pasaría, y que iba a escribir un cuentecito humorístico, una parodia, una aventura de risa, sin más trascendencia que, bueno, pues que el público leyera aquello, se riera un rato y ya. Y se le escapó de las manos. Cuando tenía escritos los primeros capítulos y lo compartió, lo leyó, pero oye, esto da más, vas a dejar aquí esta historia. Entonces continuó hasta las 1000 y pico páginas que tiene la primera parte. Y cuando lo publicó, lo siguió publicando pensando que estaba escribiendo un libro de entretenimiento, un libro de humor, un libro de los que se escriben, se leen, se olvidan, punto. ¿Verdad? 10 años después tuvo que escribir una segunda parte porque aquello se lo pedían, se desarrollaba, se ensanchaba. Y en un país como el nuestro, donde se dice que nunca segundas partes fueron buenas, la segunda parte del Quijote es infinitamente mejor que la primera parte del Quijote, tienen 10 años de diferencia. ¿Qué
el Quijote ha pasado a ser un clásico absoluto. Habéis mencionado a Shakespeare antes por aquí. Don Guillermo Shakespeare era un señor que era actor, que trabajaba en compañías de teatro, que escribía obras para representar con cierto éxito, bien. Pero yo estoy segurísima de que don Guillermo jamás pensó en su tiempo, 4 o 5 siglos después, su Hamlet, su Romeo y Julieta, su Julio César, iban a seguir teniendo cosas que decirnos a los lectores de hoy y que no se acaban nunca. Y cuando digo que no se acaban nunca, ¿qué quiero decir? Que una de las características fundamentales de un clásico es que, una, nunca acaba de decir lo que tiene que decir. 2, en cada época, y no me refiero solamente histórica, sino en cada época de la vida de uno, un clásico nos dice cosas distintas, de manera distinta, y la entendemos de manera distinta. Y además un clásico, por alguna extraña razón, tiene una capacidad que yo me atrevo a llamar paranormal, porque normal no es, de atravesar incólume, indemne, sin que nada le roce siglos, espacio geográfico, cultura y lengua. ¿Cómo es posible que las aventuras de Ulises, que las escribió, si las escribió, Bernal Homero, si las escribió, si existió, todavía dicen que Homero no existió, tenemos todas las teorías habidas y por haber, y que siglos y siglos y siglos y siglos y siglos después, el viaje de Ulises a través del Mediterráneo, de camino a su casa, a su islita llamada Ítaca, iba a seguir diciendo las cosas ahora. Tanto si la Guerra de las Galaxias en un 20-30%, los mejores episodios, los más apasionantes, los mejores personajes son de la Odisea. La Odisea, ¿quién se le iba a decir a este señor? Pues nunca. ¿Pero por qué? No sabemos. El clásico, os digo, traspasa lenguas, traspasa culturas, traspasa geografía, traspasa, por supuesto, tiempo, y llega a nosotros igual. Cualquier persona que se está leyendo hoy en día, cualquiera de sus libros, que en esta biblioteca hay, porque tenemos la biblioteca más ecléctica y más maravillosa del mundo, os cogéis una historia de amor de Federico Mocha tan actual, tan de todo. Oye, ¿os habéis parado a pensar que en toda historia de chico quiere chica, chica quiere chico, chica y chico son de diferentes categorías sociales o de diferentes familias, de diferente educación, y hay algo que se opone a su amor, que sin embargo es fortísimo, pero a pesar de ese amor tan fuerte hay un destino que les empuja y que les separa y que les impide llegar a donde quieren llegar? Sí, Romeo y Julieta, pero vete un poquitito más atrás. Un poquitito más atrás. Anda, mira, la Celestina. Sí, anda, mira la Celestina, pero vete un poquito más al territorio de la literatura griega, al territorio de las grandes historias. ¿Quién se acuerda quiénes eran una pareja de enamorados que se conocían? La de Troya también. Pero déjame las pistas. El chico quiere chica, la vida se les opone, las dificultades se meten por el medio, la fatalidad les afecta, el error hace que piensen lo que no es, que no parta de la historia de Píramo, de la chica, Píramo el chico, y a través de ahí lo podéis ir rastreando desde Romeo y Julieta, efectivamente, pero hasta llegar a Romeo y Julieta hemos pasado por otros, hasta el cine contemporáneo, la novela contemporánea. Los clásicos, otra característica que os doy, son imitados, versionados, copiados hasta la saciedad y lo resisten. Cualquier otra obra de arte, no sé, imaginaos una sonata de Beethoven. Vale, es una sonata de Beethoven, llega un músico y la imita y la copia, y llega otro y la imita y la copia, parecería que se iba a presentir el surto. Pues no, señores, un clásico aguanta incólume, y cuando digo incólume quiero decir indemne, y cuando digo indemne quiero decir como si tal cosa, todas las imitaciones, todas las versiones,
todas las adaptaciones, las que son adrede, que pueden ser plagios o versiones, y las que son sin querer, las que uno hace sin darse cuenta. Y además, muchas veces de un clásico sale otro clásico. Los que habéis tenido latín y griego, los que no, habéis estudiado, os han contado, habéis leído las Metamorfosis de Ovidio, ¿verdad? De ahí sale, entre otras, la que hemos comentado antes. Vale, pues de las Metamorfosis de Ovidio puede salir la Metamorfosis de Kafka en el siglo XX. La Metamorfosis de Kafka en el siglo XX es un clásico, las Metamorfosis de Ovidio son otro clásico. Y los clásicos tienen otra cosa clave, y además esto siento mucho defraudaros, queridos míos. Con un clásico se pueden hacer todos los spoilers que os dé la gana, se puede contar el final todo lo que os dé la gana, que da igual, no nos importa. Un clásico soporta que se versione, reversione y reversione sin que el saber el final nos impida disfrutar de él cada vez. Os decía que estos que son cuentos actuales, contemporáneos, costumbrista, son todos ellos fruto de un juego en el que los títulos, los temas partirían de mis clásicos, mi versión de determinados clásicos. Uno de los cuentos se titula Júpiter, otro Las Parcas, otro Lo que el viento se llevó, otro Bovary, otro Filemón y Laucis, otro... a ver, me los he inventado yo jugando, versionando, tocando temas, cables, puntos que están en los clásicos y dando mi propia versión. Porque esto es lo que os digo, un clásico lo aguanta todo. Y cuando uno acaba de leer esto, espero, lo que quieres leer el clásico. Hay clásicos que a uno le llegan, le emocionan, le empapan, le conectan con lo que fue, lo que pensaron, sintieron. Otras muchas personas a lo largo de muchos siglos se sentirán más y nos hacen aportar nuestro granito de arena. Eso si hablamos de los clásicos. Yo cuando hablo de los clásicos grecolatinos, yo tengo una debilidad tremenda. La Odisea, la Ilíada está muy bien, la poesía es maravillosa, dame a Ovidio, dame a Horacio, dame el poema del Carpe Diem. Soy feliz. Ahora, si queréis que sea de verdad feliz, dame las tragedias. Si queréis que sea feliz, dadme a Sófocles, y Eurípides también, pero dadme a Sófocles, dadme a Antígona, dadme a Edipo, dejadme leerlos, dejadme verlos, dejadme ver otra versión, la versión cinematográfica, otra versión cinematográfica, otra versión literaria, una adaptación teatral, otra adaptación teatral. Los clásicos, como serían las grandes tragedias griegas, son una de mis debilidades y quise hacer. Oye, cada uno tiene sus vicios y cada uno tiene sus prácticas. ¿Por qué? Pues porque pienso que una gran tragedia clásica, los Sófocles también en Eurípides, estilo me gusta un poquito menos, siempre nos dirá algo nuevo y siempre nos dirá algo más. Decidme, por ejemplo, más clásicos míos. Y digo que clásicos no son solamente los grecolatinos. Los españoles. De los clásicos españoles, bien, Octavio de Tormes, bien. Me gustan todos, pero no estáis dando todavía con los míos, los que tengo aquí en el Quijote segunda parte. Quijote entero, pero especialmente el Quijote segunda parte. Aguanta lo que le echan, va conmigo, es parte de mí. Decidme más. La Celestina. Ahí, más alto, más alto. La Celestina. La Celestina es una maravilla. La Celestina, de los clásicos de la literatura española, es de los que resisten y siempre dicen algo nuevo y siempre se pueden volver a releer. De hecho, creo que mi pecado literario más grave lo cometí con la Celestina. El pecado literario más grave era decir, yo quiero escribir la Celestina y no puedo escribir la Celestina porque ya está escrita, pero yo quiero escribir la Celestina. Evidentemente no puedo. Y ahí me entregué con todas mis ganas, con mi corazón y toda mi disputa, y me lo pasé tan bien como nunca, escribiendo la Celestina, precisamente. La Celestina no podía, pero sí podía versionar la Celestina.
Esto que veis aquí es de la biblioteca, o sea que si a alguien le interesa siempre lo puede sacar y ver. Es la edición de mi juego literario con la Celestina. Yo no podía escribirla, pero sí podía reescribirla. Entonces, esto no es una adaptación teatral de la Celestina, es otra cosa totalmente distinta. Es decir, la Celestina está contada desde el punto de vista de los chicos, desde el punto de vista de Calisto, desde el punto de vista de los criados de Calisto, esta obra teatral. Y lógicamente la Celestina original es mucho más pornográfica que mi Celestina. En la Celestina original, que es una historia de amor, pasión y sexo directamente, la Celestina original es muy bestia y la representación teatral de mi Celestina tenía que tener escenas eróticas. Y los que venden libros y entonces pusieron en la portada la foto más erótica que se les ocurrió. Salían las que no pasa nada. Ahora os cuento una cosa muy interesante de los clásicos. ¿Sabéis que el puritanismo literario y artístico de un desnudo, una relación, la literatura europea estuviera a partir del siglo XVIII? Cervantes, Quevedo, el Lazarillo de Tormes, la Celestina, a las cosas se las llama por su nombre. Las palabras se emplean diciendo lo que quieren decir y cuando tienen que hablar de sexo hablan de sexo y no pasa absolutamente nada porque forma parte de la vida. Nos hemos vuelto idiotas bastantes años después y parece que cuando pasan los siglos y nos hemos ido del siglo XX al siglo XXI nos estamos volviendo más idiotas todavía. Los clásicos, la vida, la naturaleza, es así, somos desnudos, estamos desnudos, nos ponemos ropa, pero no hay nada que esconder. Solo una cosita más de para qué sirve leer los clásicos y luego ya pues lo aplicáis como queráis. Los clásicos que dicen tanto a tanta gente nos sirven para conectar con gente con la que no teníamos nada en común o con la que pensábamos que no teníamos nada en común. De repente dos personas de edad diferente, formación cultural diferente, educación diferente, país diferente, incluso lengua diferente, nos podemos encontrar hablando uno con el otro apasionados y conectando y diciendo, oye, Hamlet era un poco tonto, ¿no? Pues hombre, sí, Hamlet estaba un poco tocadito, ¿eh? Pues yo creo que Hamlet en realidad era un emo. ¿Cómo? Sí, que era un emo, que era alguien que no paraba de sufrir por cosas. Ah, oye, pues sí, pues visto de esta manera, y de repente te encuentras hablando con alguien con quien no tenías nada en común y que además hasta estás chapurreando lenguas que no son la tuya y estás discutiendo sobre si Hamlet hizo o sobre si Romeo y Julieta esto, lo otro o lo otro. Apuntaos esto porque en este mundo que cada vez estamos todos más incomunicados, más metidos en nosotros y cada vez más guiados y cada vez más pensando lo que los demás quieren que pensemos y actuando como los demás quieren que actuemos y coartando nuestra propia manera de pensar, esa conexión casi mágica y casi paranormal con los clásicos son una forma de ponernos en contacto con la humanidad que nos vale, repito, para una película, para un videojuego, para un cómic, para una lectura en solitario o para una conversación a la orillita del mar al ponerse la tarde con ese chico al que acabamos de conocer o con esa chica que nos caía fatal hasta que hemos empezado a hablar de ese libro que nos gustaba a los dos. Voy a ir cerrando, prefiero que penséis, que leáis. Si os tengo que recomendar a alguien más, os diré, leedme a Shakespeare, leedme a Cervantes, leedme a la Celestina, leedme Madame Bovary, leedme Tolstoy, leedme lo que queráis, aquello que sintáis que a pesar que viene de lejos y de otra cultura y de otra manera, os toca, eso es un clásico. Y si alguna vez vosotros escribís algo que pueda considerarse clásico, posiblemente ni os enteréis y lo haréis sin saber que lo estáis haciendo.